Iglesia, gracia y paz. Espero que estén bien. Hoy es el día del Señor y después de haber cantado, orado juntos, qué bueno que podamos ahora escuchar la palabra de Dios juntos. Recuerden, hoy es un día maravilloso porque es domingo y en cuanto al día del Señor, un hombre llamado Scott Brown dijo: para los que tienen un corazón nuevo, el día del Señor es realmente un día de fiesta del alma. Así que es una fiesta del alma para cada uno de nosotros, hoy el día del Señor. Que bueno, vamos a seguir regocijándonos por este día, celebrando este día. Hoy continuamos vamos a ver la parte final de Génesis 39, los versículos 21 al 23, y vamos también a seguir con el capítulo 40. Vamos a ver todo el capítulo 40, del 1 al 23, y vamos a leerlo. Me acompañan Génesis 39, 21 al 23, y después seguimos con el capítulo 40. Dice así: pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Seguimos con el capítulo 40. Dice: después de esta cosa sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofrendieron a su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde estaba José preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él le servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno según su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño vi que había una vid delante de mí, y en la vid había 3 ramas, y al echar 3 brotes aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza, la restaurará a su puesto, y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como acostumbraba antes cuando era su copero. Solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien, y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón le quitará la cabeza sobre usted, le colgará en un árbol, y las aves comerán la carne de su cuerpo. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. El tema o el título para hoy es, vamos a seguir con el tema
de la enseñanza anterior. El título es El siervo del Señor, segunda parte, pero con el subtítulo Mensajero fiel. Mensajero fiel. El siervo del Señor, segunda parte, mensajero fiel. Y como les decía, vamos a ver la última parte del capítulo 39 y todo el capítulo 40. Una de nuestras necesidades como seres humanos es saber acerca de nuestro futuro. ¿Será bueno? ¿Será malo? Y si es malo, ¿qué puedo hacer para que sea bueno? Y claro, todo esto de que si es bueno o malo tiene que ver con que si me va a ir bien económicamente o no. Entonces, las personas acuden a diferentes personas que prometen ayudarlo a saber cómo será su futuro. Otras le dicen cómo tener un futuro exitoso. Y desde los horóscopos, los adivinos, con la bola de cristal y las cartas, pero también existen los oradores motivacionales que te dicen cómo cambiar tu presente en 10 pasos y tener un futuro exitoso. Todas estas personas, y nosotros las buscamos porque anhelamos escuchar a alguien que nos diga que nuestro futuro será grandioso. Jesús, aunque Él no es un orador motivacional ni alguien con una bola mágica, Él también se paró con un mensaje crucial delante de mucha gente a hablar acerca de cómo será el futuro, si obedeces o no su palabra. Así que veremos qué nos habla este siervo del Señor, mensajero fiel. Y vamos a verlo básicamente en dos partes, en dos simples partes. Lo menos importante, que va del versículo 21 del capítulo 39 hasta el versículo 5 del capítulo 40. Y la segunda parte, lo más importante, que va entonces de todo el resto del capítulo 40, versículo 6 hasta el versículo 23. Vamos a ver esas dos partes sencillas. Entonces, primero, el mensaje de lo menos importante. 21, versículo 21, capítulo 39, hasta el versículo 4 del capítulo 40. Dice que Dios le extendió su misericordia. Recuerden que José estaba en la cárcel. Así que Dios le extendió su misericordia y le concedió gracia. Ya sabemos por qué por qué José estaba en la cárcel. Así que Dios hizo que el jefe de la cárcel le tuviera una actitud favorable a José. Se nos informa que la cárcel estaba cerca de la casa de Potifar o quizás al lado de la casa de Potifar. Así que muy probablemente el jefe de la cárcel conocía a José. Y a pesar de todo, José seguía demostrando responsabilidad y que es digno de confianza. José no adoptó una actitud de víctima. José no adoptó una actitud pesimista de la vida o poco importa. No. Hay personas que dicen ya no seré una buena persona. De ahora en adelante nadie se aprovechará de mí. Las circunstancias, por muy malas que parecieran, no cambiaron a José. José no fue así, siguió siendo el mismo hombre, apartado del mal, con una única meta en su vida, la meta de agradar a Dios por sobre todas las cosas, no importa las circunstancias. Así que ninguna circunstancia cambia la fe de un hijo de Dios. Todo lo que hacía el Señor lo hacía prosperar, sigue diciendo Moisés. José, recordemos, nada tenía con Potifar y ahora mucho menos, pero aún así prosperaba. Él prosperaba. Todo dice que el Señor lo hacía prosperar en todas las cosas. ¿En qué hacía prosperar? Es la pregunta. Entonces, Dios a José, si ahora era un esclavo acusado de violación en la cárcel, ¿por qué? ¿O en qué lo hacía prosperar? Bueno, la respuesta es en su fe, en su carácter santo, en su madurez. Cada día se estaba haciendo el hombre que Dios quería que fuera. Aquí aprendemos que la prosperidad material es secundaria, entonces. ¿Por qué? Porque Dios no estaba procurando la prosperidad material de José, así como tampoco la nuestra. Dios estaba procurando moldear el carácter de José, así como el nuestro. En una ocasión Jesús dijo en Juan 6:27, trabajen
no por la comida que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. ¿Para qué estás trabajando tú? ¿Para qué estás trabajando tú? ¿Estás escuchando el mensaje correcto? ¿El mensaje correcto que te lleva a la vida eterna? ¿O estás escuchando a los oradores que te dicen cómo tener tu mejor vida ahora y después no sabes, y después de muerte, de muerto, y después de este mundo no sabes qué sigue? Si escuchas el mensaje incorrecto, pierdes. Es como si fueras un jugador de béisbol que al batear un jonrón sale corriendo a la segunda base, después a la tercera base y después llegas a home y crees que has anotado una carrera. Cuando de repente ves que el que está en la segunda base tiene la bola y la lanza el de primera base, y el de primera base toca la base con la bola, y entonces el árbitro declara y dice, anuncia que estás fuera del partido. La carrera que tú hiciste entonces no sirvió para nada porque no pisaste primera base. No fuiste, no diste el recorrido correcto. Entonces, ¿qué mensaje estamos escuchando nosotros? ¿Cuál mensaje estás escuchando tú? Nosotros podemos pensar que José tenía un futuro por delante en la casa de Potifar. Pero una mala mujer le truncó su futuro exitoso. Pero no es así. Una pregunta: ¿dónde cree usted que José tenía su mejor posición? ¿O dónde José tenía una mejor posición? ¿En la casa de Potifar o estando en la cárcel? Bueno, depende de cuál es la voluntad de Dios, ¿no es así? Para José. Y es que José aún tenía que descender más en la escala de servicio para poder ser el gobernante digno. Así como Jesús tuvo que descender aún más en la escala de servicio, como dijo Pablo en Filipenses 2. Así mismo José tenía que llegar a ser el gobernante digno. Puede ser que José esté en la cárcel, pero continúa en la voluntad de Dios. Así que sigue diciendo en el versículo 1 del capítulo 40 que estos dos oficiales llegaron a la cárcel donde José, porque habían ofendido a Faraón. Uno era el jefe de los coperos y el otro era el jefe de los panaderos. Tenían dos responsabilidades mayores delante de Faraón, sobre todo para proteger la vida de Faraón. Por ejemplo, el copero, que era el que tenía la responsabilidad de probar los vinos para que no estuvieran envenenados. Esa era una de sus responsabilidades. Así que no eran cualquier persona, eran jefes los que habían llegado ahí a la cárcel. Dos personas que estaban en el círculo de confianza del Faraón. Potifar también, pero quizás Potifar nunca le hubiera hablado bien al Faraón de José. Así que esto es muestra del poder de Dios. Dios tiene el poder. Sabemos que Dios tiene el poder de abrir el mar, por ejemplo. Pero debemos recordar también que lo que Dios está haciendo con José, y que eso también es para que quedemos asombrados, porque la Biblia claramente nos enseña que la casualidad en nuestras vidas no existe. Así que dice que quedaron bajo la custodia en la casa de Potifar, y Potifar puso a José a cargo de ellos, para servirle a ellos, ¿no? José seguía sirviendo, siendo un siervo. José seguía sirviendo, no importando dónde Dios lo pusiera. Así que procuremos nosotros hacer lo mismo, servir donde estemos. No nos gusta servir. Nuestros deseos nos llevan a menospreciar servir y a anhelar que nos sirvan. Pero debemos recordar que servir nos hace ser como Cristo, y nada hay más grande que ser como Cristo, ser como Él. Mientras José está administrando y sirviendo para otros,
se está preparando para recordarnos que hay un Salvador. Nuestra meta al servir como José es mostrar quién es Cristo y lo que hizo por nosotros. Así que el lugar, las circunstancias no es lo importante, ni cuánto tengamos en el bolsillo, sino el propósito de vivir para Cristo. Así que esa fue la primera parte. El mensaje de lo que menos importa. Ahora la segunda parte, el mensaje de lo más importante. Versículo del 5 al versículo 23. Entonces, en la sección de los versículos 5 al 6 dice que estos dos oficiales tuvieron un sueño y estaban preocupados por ese sueño. Algunas personas, José se interesó por la tristeza de estos hombres. Algunas personas no se atreven a preguntar por qué estás triste, por ejemplo, porque no saben si vayan a poder ser útil a la persona. Pero además de solucionar el problema de una persona, debemos recordar que una de las mejores acciones de servicio que podamos hacer por una persona es orar por ella. Así que sobrepongámonos a nuestra impotencia y sirvamos por medio de la oración. Tenemos que recordar eso. Así podemos servir. En el versículo 8 entonces, ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Mire lo que dicen ellos: nadie hay que los interprete. Nadie hay que los interprete. Buscaron, preguntaron, pero no hallaron a alguien. Nadie puede, nadie sabe. Esa era la razón de la tristeza. Nadie podía darle la respuesta a su necesidad. No se encontró alguien lo suficientemente capaz para dar solución a su preocupación. Entonces, José pregunta: ¿no pertenecen las interpretaciones a Dios? José hace una pregunta, pero a la vez hace una sorprendente afirmación. Afirma una gran y absoluta verdad. Es Dios quien da las interpretaciones. Solo Dios puede revelar lo que significa esos sueños y qué les sucederá a ustedes. Seguro que nadie de los que ellos habían consultado había hecho tal declaración. Aquí usa José el calificativo Elohim, que ya hemos visto, y hace referencia a un ser sumamente poderoso. Es el mismo término que se usa en Génesis 1:1 cuando habla acerca de que Dios creó los cielos y la tierra. Solo hay uno que tiene el poder, que puede interpretar estos sueños, y ese es Dios, el Señor. José también, muy confiado en esta declaración, implica que Dios dará la interpretación a través de él. No hay nadie más en todo Egipto, como va a decir Faraón en la siguiente sección, con el poder que tenía José en ese momento. Perdón. Y yo me atrevo a decir que ni en toda la tierra que es conocida había alguien con el poder que tenía José sobre él. Él es el aprobado por Dios para revelar su voluntad. El escogido y aprobado por Dios para revelar su voluntad. Entonces, el sueño del copero, que va del versículo 9 al versículo 15, y la interpretación final es que el copero será restaurado, seguiría vivo, volvería a su puesto y a servir al rey, seguiría vivo. José, aún él mismo, estando en una situación desfavorable, da palabras de consuelo a otro, porque estas son buenas noticias. Son buenas noticias para el jefe de los coperos. Así que José da estas palabras de consuelo a otro, aún él estando en una situación desfavorable. Curioso que él no soñaba nada que le indicara a él que sería libre, mientras a otros él tenía que darle las buenas noticias de que serían libres.
Él seguía en la cárcel. Todos, como José, en estos momentos, precisamente, estamos en una situación desfavorable en la pandemia. Estamos todos en la misma situación de angustia, de desconfianza, de desesperanza, igual que todo el mundo, pero Dios quiere que seamos diferentes, porque nosotros tenemos un mensaje diferente, aún estando en la misma situación que las personas, pero nosotros debemos hablar de la esperanza, de la grandiosa esperanza que tenemos a otros. Somos cristianos, no debemos quejarnos igual que los demás. Tenemos el mensaje de salvación. Esta circunstancia quizás Dios la permite para que nosotros le digamos a las personas que esta vida no lo es todo, que en este mundo no hay seguridad para nadie, pero sí hay esperanza verdadera y segura. El mensaje del Evangelio fue, es y seguirá siendo el único mensaje que opaca todas las calamidades juntas. Eso lo tenemos nosotros. Lo tenemos nosotros para darlo a los demás. Ese es el consuelo que todas las personas necesitan. Así que en los versículos 14 y 15, José pide ayuda al copero. José quería salir de la cárcel. Ahora, yo no creo que José, por hacer esta petición, haya dejado de confiar en Dios. De hecho, es porque el copero se acuerda de José, que José se presenta más adelante ante el faraón. Aunque primero se olvida de José, entendemos que la petición de José es correcta, pero el tiempo no es el correcto para que él salga. Tampoco era que José cantaba, yo soy feliz aquí en esta cárcel y quiero quedarme aquí para siempre. No. Él quería salir de la cárcel, por supuesto, como cualquiera hubiera estado en su situación. Así que José pide ayuda. Recordemos la historia. Esto me hizo recordar la historia de la persona esta. Seguro que usted ha escuchado la historia, es bien famosa. De la persona esta que naufragó y quedó en una isla solo. Y le pidió ayuda a Dios orando. Y Dios le envió 3 botes para salvarlo, para que lo tomara y se fuera. Y ninguno tomó. No los aceptó y se murió, y cuando llegó ante la presencia de Dios le reclamó a Dios que por qué no lo salvó, y Dios le dijo, pero si te mandé ayuda, te mandé 3 botes y no los aceptaste. José salió de la cárcel otra vez porque el copero se acordó de él. Dios hizo que el copero se acordara, como vamos a ver más adelante, de José. Debemos confiar en Dios y su soberanía, recordando que Dios usa medios ordinarios también para cumplir su plan. Debemos tener eso presente cuando estamos en situaciones desfavorables como José. El sueño del panadero, versículos 16 al 19. El jefe de los panaderos, entonces, la interpretación del sueño es que sería encontrado culpable y sentenciado a muerte. Fíjense que José no parece tener ninguna intención de suavizar el mensaje. Y digo suavizar el mensaje porque este sueño significaba malas noticias. Mientras José estaba escuchando y viendo la interpretación que tenía que decir, él estaba viendo que eso eran malas noticias para el jefe de los panaderos. Pero él no tiene ninguna intención de suavizar el mensaje. Y es que a nadie le gusta dar malas noticias. Es comprensible eso. Es más, tenemos la tendencia de que si vamos a dar alguna mala noticia a alguien, buscar la manera de cómo suavizar, de tal manera que sea mucho menos dolorosa. Pero José dijo, te cortarán la cabeza, te colgarán en un árbol y las aves se comerán tu carne. Eso ni aunque lo diga con tono suave y con un arpa de fondo musical, deja de ser las peores noticias que puedas escuchar. Pero José hace bien. Él no cambia el significado del sueño, no cambia las palabras. La intención de José es dar
el significado exacto, tal cual, palabra por palabra. No debe cambiar el mensaje. Él solo es el mensajero, debe ser un mensajero fiel. No tiene permiso de decir el mensaje menos doloroso según su criterio. Pablo, en 1 Corintios 1:17 dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo, no con palabras elocuentes. Y también el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:16, 2 de Pedro 1:16 dice, porque cuando le dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. No trataron de inventar eventos más llamativos, no, nada de eso, para que la gente aceptara el mensaje, nada de eso. No se nos ha mandado a dar el mensaje con palabras que no ofendan. Muchos líderes de hoy dicen, sí, debemos dar el mensaje de Jesús, pero vivimos en un tiempo diferente y tenemos que cambiar las palabras para que las palabras suenen atractivas. Dicen ellos, el mismo mensaje, dicen ellos, pero con un método diferente. Cuando dicen método diferente, se refieren a que digamos el mensaje que no ofenda a las personas. Líderes, hasta hay líderes por todo el mundo que hacen reuniones para pensar cómo pueden predicar el evangelio de manera atractiva sin ofender a las personas. ¿Quién nos ha dado permiso para presentar el evangelio atractivo? ¿Quién nos ha dado permiso para presentar un evangelio atractivo? ¿Quién? Nadie. Dice un hermano llamado Gregorio Polanco, eliminar de la predicación las partes difíciles y duras no hará el evangelio más aceptable, lo hará más falso. También por otra parte, si hubiera sido profeta o apóstol de los de hoy, dirían algo como que mira, tienes un sueño malo, pero ese es del diablo, no lo aceptes, ¿no? Cancela eso, dirían estos falsos profetas y apóstoles de hoy. Declara sanidad, ¿no? De esa cosa, ¿no? Y fíjense también que José no anda por allí pregonando o haciendo propaganda de que él es un interpretador de sueños y por una módica ofrenda él puede adivinar el futuro o interpretar los sueños para la gloria de Dios. No es así. No. José es un siervo fiel, un mensajero fiel. Saben, hablando de sueños y de interpretación de sueños, siempre hay personas que quieren saber qué significan sus sueños. Seguro usted ha hablado con alguien o alguien le ha preguntado si sabe interpretar sueños o si todavía cree que Dios habla por los sueños, ¿no? Hay libros hoy día, ¿no? Que te dicen los significados de los sueños. Cada imagen tiene un significado y esas cosas. Ahora sí, es cierto, todos tenemos sueños y sueños raros. Inclusive hemos tenido sueños donde alguien muere o algo parecido. Pero la verdad es que el medio que Dios ha escogido hoy para hablarnos es a través de su palabra. Hay personas que esperan tener un sueño para afirmar que Dios les habló. Dios nos habla todos los días. Solo tengo que abrir la Biblia y leerla. Querer tener sueños para saber lo que dice Dios es ir en contra de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es suficiente. Ahí está toda la voluntad de Dios para nosotros, para vivir una vida que agrada a Dios mientras estemos aquí en la tierra, allí en la palabra de Dios. No hay enseñanza o mandato en el Evangelio que nos diga que debemos estar pendientes a los sueños para conocer más a Dios o para conocer la voluntad de Dios o para ser más espirituales. Tener sueños
o interpretarlos no tienen nada que ver con crecer en piedad. Nada. Ahora, sí, déjame decirte algo. Si has tenido un sueño raro, si tú has tenido un sueño raro y quieres saber lo que significa y quieres saber su interpretación, te la voy a decir. Te la voy a decir ahora mismo. Sea cual sea el sueño que hayas tenido, este es su significado. Arrepiéntete de tus pecados. Dios te está llamando a arrepentirte de tus pecados y pongas en Él tu esperanza, confiando en sus promesas que están en la Biblia. Y nunca más sentirás temor al futuro. Esa es la interpretación de tu sueño. Nunca más sentirás temor al futuro. Tu futuro dejará de ser incierto y tendrás a cambio una esperanza segura y firme. Versículos 20 al 22. Entonces dice que el faraón los llama a los dos, después de 3 días, como fue la interpretación de José, en su cumpleaños, y entonces se cumple lo que José dice. A uno devuelve a su puesto y entonces al otro lo sentencia a muerte. Fíjense lo que hace Faraón aquí. Tiene misericordia y hace justicia a la misma vez. Hace misericordia y hace justicia a la misma vez. Los dos ofendieron, recuerden, a Faraón. Los dos ofendieron al Faraón. No se dice cuál fue la ofensa, solo que los dos ofendieron al Faraón. Los dos estaban en la misma posición delante de Faraón, dignos de muerte, dignos de la muerte. ¿Qué merecían los dos? Lo que acabo de decir entonces, la muerte. ¿Es malo Faraón por eso? No. Alguien dirá, pero sería mucho mejor Faraón si hubiera perdonado a los dos. O hubiera ejecutado a los dos también. Faraón es el rey y se ve en la obligación de mostrar tanto justicia y misericordia. Si hubiera mostrado solo misericordia sin juicio, ¿qué clase de rey sería? Si hubiera mostrado justicia sin misericordia, ¿qué clase de rey sería? De la misma manera, el ser humano ha ofendido a Dios. Y Dios, como Rey soberano, creador de todo, debe mostrar justicia y misericordia para que todos vean su gloria más completa. Entonces, escoge a muchos para salvación y muestra su misericordia. Y deja a otros para su condenación merecida y mostrar su justicia. Así nos da muestra más completa de su gloria. Saben, nos preocupa nuestro futuro. Ya sea que estemos despiertos o dormidos, soñamos con cuál será nuestro futuro. El caso de estos dos oficiales tampoco es ajeno a nuestra realidad. Estamos preocupados por qué será del mañana, cuál será nuestra realidad. ¿Qué hago? Por ejemplo, si tengo un trabajo, pero me despiden. Ahora hay mucha gente que ha quedado sin trabajo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué empleo busco ahora? Ahora hay mucha gente enfocada en vivir el presente, es verdad. Pero es inevitable que no pensemos en el futuro. Hay mucha gente que se ha quedado hoy día desesperanzada por la situación de la pandemia. Y estamos preocupados sobre qué vamos a hacer hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Los seres humanos estamos pensando en qué vamos a trabajar, dónde vamos a vivir, con quién nos vamos a casar. Y los más avanzados de edad piensan
¿qué haré cuando me jubile? ¿Dónde viviré? Cuando me retire, ¿dónde viviré? ¿Dónde invertiré mi dinero también? ¿O dónde pasaré mis últimos años de vida? Pero casi siempre las personas se quedan hasta allí y no piensan más del futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no piensan en cuando muera? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Y sabes por qué tú no has pensado en eso? ¿Sabes por qué? Porque crees que eres lo suficientemente bueno y que vas a ir a Dios, a la presencia de Dios, cuando mueras, a vivir para siempre con Él. Como el panadero, o mira al panadero más bien, tenía la confianza de que iba a seguir viviendo y no fue así. No fue así. Estaba seguro que iba a estar con el rey, seguro de eso. Posiblemente él tenía muy buenas razones por las cuales el rey debía llamarlo a su presencia y premiarlo otra vez y dejarlo seguir trabajando para él. Soy un buen panadero. Tú estás pensando, es que yo soy un buen hombre, un buen esposo, un buen vecino, un buen trabajador. Dios me va a llamar para que esté con Él para siempre. Nadie obtiene la vida eterna por su propia bondad. El mensaje de Jesús es el evangelio de Dios, o sea, las buenas noticias de Dios. Pero, ¿por qué son buenas noticias? ¿Por qué son buenas noticias? Porque hay malas noticias que tú debes de saber. Son buenas noticias porque hay malas noticias. Jesús dijo, Juan 3, 16, 17 y 18. Juan 3, 16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Estás bajo la condenación de Dios si no te has arrepentido de tus pecados. Esas son malas noticias. Las malas noticias que tienes que saber, para que entonces te des cuenta cuáles son las buenas y por qué son buenas noticias para ti. Cuando Jesús estaba en la cruz, le trajeron 2 ladrones junto a él. Y al igual que los 2 oficiales con José, uno se salvó y el otro no se salvó. En Lucas 23, del 29 al 43, dice, ustedes conocen la historia, vamos a leerla. 23, 39 al 43. Uno de los malhechores que estaban colgados allí les lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y no a nosotros. Y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El mensaje es que hay 2 futuros diferentes, 2 futuros eternos diferentes. Ningún otro mensaje es más importante que este mensaje. Ninguna otra persona es más importante que Cristo entonces. Así como José a los oficiales, Cristo le dijo a uno de los ladrones, vivirás. Y al otro le dijo, morirás. Ninguno merecía algo, ninguno. Pero Cristo salvó a uno. Uno
confesó su pecado, declaró la justicia de Cristo e imploró misericordia. Si quieres el futuro eterno en el paraíso, tú debes hacer lo mismo. Él promete así, confía en Él. El último versículo, para ir terminando, dice: pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Aunque no debía José ir a Faraón todavía, tenía que estar un tiempo más ahí en la cárcel. Es de la cárcel que José salta al palacio, de la cárcel a la exaltación, como Cristo, de la muerte a la exaltación. Pero no quiero hablar de eso, eso seguro lo vamos a ver en la siguiente sección, ¿no? De la cárcel al palacio de Faraón. Pero sí de José aún en la cárcel, metido aún allí. Como Cristo, que después de hablar con los dos ladrones, muere, y parece que toda esperanza muere con Cristo. Este copero se olvidó de la situación injusta de José. Se olvidó del sufrimiento de José. Se olvidó de que José estaba sufriendo injustamente. El sufrimiento que José había experimentado y que experimentó allí. Precisamente Jesús nos ordena no olvidarnos de sus sufrimientos, sus padecimientos. Nos ordena no olvidarnos de sus padecimientos, ¿recuerdan? Con el pan, y de su sangre con el jugo de uvas. Ese es uno de los propósitos por la cual Él instituye la celebración de lo que conocemos hoy como la Santa Cena o la Cena del Señor. Miren la facilidad con que se olvidó el copero de José. Los mismos somos nosotros. Tenemos la misma tendencia. Cuán fácil se nos olvidan las cosas que debemos recordar, las verdades que debemos recordar. Tenemos, como ustedes saben, varios meses que no celebramos la Santa Cena. Quiero aprovechar rápidamente para recordar por qué no la hacemos en este tiempo. Creo que es un acto que debe celebrarse cuando el pueblo de Dios está junto, reunido físicamente, en el mismo lugar. Y al hacerlo, cada uno en sus casas, ¿no? Creo que pierde el significado que la Biblia dice que tiene. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:17, 1 Corintios 10:17 dice el apóstol Pablo: puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, uno de los propósitos de la Santa Cena es mostrar la unidad de la iglesia de Cristo, en Cristo. Así que no la celebramos porque no partimos el mismo pan. Si estamos en nuestra casa, cada familia en su casa, no estamos partiendo el mismo pan. Comer diferentes panes no apunta a la unidad que comer un mismo pan sí apunta. Como es un solo cuerpo, es un solo pan. Debe ser un solo pan que partimos. No diferentes panes. No, un solo pan que partimos. Porque eso simboliza nuestra unidad en el cuerpo de Cristo y con Cristo. Y también la otra razón del por qué no la celebramos en las casas o virtualmente es porque estamos dispersos físicamente. Es obvio cuando leemos la Biblia acerca de la Cena del Señor que un requisito para celebrar la Cena del Señor era estar juntos. Todos estamos de acuerdo con eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué un requisito era estar juntos? ¿Por qué? ¿Porque se ve más bonito? No. Otra vez, porque estar juntos físicamente en un mismo lugar también apunta hacia la unidad. En ese momento estamos mostrando que somos un solo cuerpo al estar juntos físicamente allí. Por supuesto que después nos vamos a ir para la casa y a volver a hacer todo lo que hacemos
durante la semana y seguimos siendo el cuerpo de Cristo, pero ese acto allí de hacer el Señor, todos juntos en el mismo lugar, simboliza nuestra unidad en el cuerpo de Cristo y con Cristo. Esas son dos razones por las cuales no celebramos la Santa Cena virtualmente. Bobby Jameson dijo en el bautismo, el uno pertenece a los muchos. En la Cena del Señor, los muchos se hacen uno. Nuestra confesión de fe dice rápidamente en el capítulo acerca de la Cena del Señor, en el párrafo 1 dice, hablando de su propósito y sus beneficios, dice, la Cena del Señor, Jesús fue instituida por él la misma noche que fue entregado para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Aquí están los beneficios para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él y para un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. La Cena del Señor es un medio de gracia que Dios usa para fortalecer nuestra fe al recordar su sacrificio. El mensaje del mensajero fiel. Saben, hay tres funciones oficiales de Cristo que han sobresalido a lo largo del estudio de la Biblia: profeta, sacerdote y rey. Así como estos tenían su función oficial, los que fueron a donde José, también Cristo tiene su función oficial. En este caso específico es de profeta. Jesús era el único mensajero oficial de Dios, quien revela y declara cuál es la voluntad de Dios. Revela qué es lo que Dios ha dicho. La palabra profeta no significa predecir, significa expresar. Jesús no es un profeta, Él es el profeta de Dios. Ningún otro profeta está a su lado que se pueda comparar con Él. ¿Por qué? ¿Por qué Él es el profeta de Dios? Bueno, Mateo 17:5 dice, mientras aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a Él. En Deuteronomio, precisamente, ya se había anunciado esto. Moisés lo dijo al pueblo de Israel, Deuteronomio 18:15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oirán. Y se confirma otra vez en Hechos 7:37, este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, un profeta os levantará el Señor Dios vuestro, de vuestros hermanos como yo, a Él oiréis. Juan 8:26, tengo mucho que decir, Jesús hablando, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de Él, estas digo al mundo. 8:27 y 28, Juan 8:27 y 28, ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Para terminar, alguien, no recuerdo quién, dijo esto con respecto entonces a Jesús como el mensajero y profeta de Dios. Hay entonces de aquellos que rehúsan escuchar su voz y aceptar su salvación o rendir obediencia a su mandato, pero bienaventurados los que confían en Él y le obedecen. Él los llevará por las sendas de seguridad y paz hasta que los introduzca en la tierra de la perfecta luz, pureza y felicidad. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque una vez más tú nos has hablado y tu mensaje ha sido claro para nosotros. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser sea animado, confortado
impulsado, motivado, Señor, a servirte cada día más y más y más. Pon en nuestro corazón, como decía al principio, servirnos los unos a los otros. Así como tú nos enseñaste, Cristo. Tú has cambiado nuestro corazón, Señor, para mostrarte a ti en medio de nuestro servicio. Señor, que este mensaje de salvación podamos compartirlo, Señor, con muchos otros que no te conocen, que puedan escuchar las buenas noticias y que puedan ver las malas noticias en medio de todo esto, Señor, e ir a ti en arrepentimiento. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida y que aún hoy podamos escuchar a Cristo a través de tu palabra mientras la leemos, escuchar ese mensajero fiel con el mensaje que nos da esperanza, que necesitamos saber, Señor, para agradarte, para que tu gloria, Señor, sea aún más exaltada cada día por medio de nuestras vidas. Gracias por todo. Amén.